Hola, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Qué gusto conocerte y escucharte. Bueno, hay tres cosas que quiero comentarte con respecto a tu exposición y a tu proyecto. Una tiene que ver con conocer tu experiencia sobre este tema. Esto es, eh, al hacer una guía de exposición, estamos entendiendo porque ya la has implementado, ya has visto que sirve esa forma de hacer esta exposición. Y por lo tanto, pues ya hay que sistematizarla, ¿no? Hay que sistematizar la forma de hacerlo para que otros puedan aprender de ello. Si esto es el caso, muy bien, vamos, adelante. Me preocuparía mucho si es la primera vez que vas a hacer una exposición o que no tengas experiencia en exposición, ¿no? Porque si es el caso del segundo, entonces habría que manejarlo de otra manera. Porque no puedes hacer una guía diciéndole a otras personas cómo hacer una exposición si nunca has hecho una exposición. Más bien, si es el caso segundo, habría que ver que diseñes una metodología de exposición, la lleves a cabo, la documentes, sistematices y cuentes tu experiencia, ¿no? Pero, pues eso implica otro proyecto. Lo que quiero que quede claro es esto, ¿no? Yo no sé tu caso, me gustaría saberlo. Si es el segundo, habría que replantear el proyecto. Voy a partir de la idea del primero, que ya tienes experiencia en exposiciones y por lo tanto vas a generar una guía. Si es así, entonces viene el segundo punto, que tiene que ver con los alcances de la guía. Esto es ya, considero que ya hay bibliografía suficiente, bastante bibliografía, que hable sobre el tema, ¿no? Sobre cómo crear unas exposiciones museográficas, tanto en bibliografía de libros como en documentos por internet y eso, ¿no? Eh, la pregunta aquí sería, bueno, ¿cuál sería el elemento diferenciador que tú propondrías en relación a lo que ya existe? Y aquí es donde debes de definir los alcances, ¿no? Me parece que una primera respuesta es esto que dices que es dirigido a, a la fotografía. Y eso, pues ayuda mucho, ¿no? Porque entonces ya dirías, bueno, ok, existen muchas formas existe bibliografía referente a este tema, pero yo me voy a enfocar solamente a la parte de fotografía, porque requiere un cuidado diferenciado a, por ejemplo, la escultura, ¿no? O la pintura. Eh, Ahí ya estarías dando como una especificación que ayudaría a darle más pertinencia a tu tesis. Y el otro elemento que tiene que ver con este mismo, de los alcances, tiene que ver con el alcance del contexto. Esto es, deberás especificar, si es de fotografía, cuál es el contexto en que propones la museografía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un contexto museográfico de un espacio, por ejemplo, de un museo, ¿no? Que tiene que ver con, con cuestiones patrimoniales, artísticas, a una exposición que tiene que ver, por ejemplo, con espacios como galerías, en el que lo que importa es la venta de la obra, no tanto o sea, no solo la exhibición, sino sobre todo la venta de la obra, por lo cual va a implicar un tratamiento diferenciado o que sea una exposición en un contexto del espacio público. Hemos visto muchas exposiciones en espacios públicos en los que se utilizan exposiciones museográficas, digo, fotográficas, y eso implica pues un tratamiento diferente. Por lo tanto, entonces deberás de definir muy bien tu alcance, qué tipo de espacio es, si es cerrado o abierto y la característica del mismo, ¿no? Y sobre todo las intenciones del mismo, si es para la venta, si es para la difusión o cómo. Y esto me lleva al tercer punto de la recomendación, que yo creo que la forma en cómo lo estás proponiendo en organizar la propuesta, creo que es
poco sistemático, porque pareciera que estás armando ahí una serie de cosas que se van dando en el camino. Te propongo organizarlo de diferente manera, ¿no? Yo creo que tendría que ir, como bien indicas, una introducción, ¿no? Que donde plantees la problemática de qué es qué es lo que estás proponiendo, por qué lo haces, cuál es la diferencia de otros documentos que ya existen, eh, y como la delimitación de los alcances, límites y contextos, ¿no? De lo que es un poco de lo que estamos hablando ahorita, para que quien te lea sepa, ¿no? Porque quien te va a leer ese texto son personas que ya están trabajando en la museografía, y seguramente si tú llegas con una propuesta novedosa que nadie la ha hecho, pues te van a decir, ¿sabes qué? Chica, pues esto ya se ha hecho mucho, ¿no? Pero si tú lo caracterizas y lo documentas y sobre todo le defines el alcance, entonces esto va a ayudar mucho. Porque aunque exista mucho sobre el tema, a lo mejor sobre fotografía no, entonces esto le da una característica diferente. Un primer capítulo donde nos expliques el asunto de exposiciones museográficas de fotografía, ¿no? Que implicaría que digas qué es una exposición museográfica, cuáles son sus componentes, cuáles son sus elementos, en términos metodológicos, punto 1, punto 2, punto 3, que esto lo irás desarrollando más adelante, pero aquí vas a dar como el mapa de por dónde va. ¿Qué es la fotografía? ¿Qué entendemos por fotografía? Tipo de productos fotográficos, ¿no? Y sus características en términos de exposición, porque seguramente habrá elementos diferenciadores en cuanto a un cierto tipo de fotografía, el formato, los materiales, al manejo entre esos diferentes. Entonces, si lo vas a caracterizar en términos de la fotografía, tiene que haber este apartado donde diga precisamente las guías, los elementos que te permitan orientar, o al menos que orienten a quien lo lea, sobre el elemento diferenciador de la fotografía, ¿no? Y el uso de la fotografía como no solamente como cuestión estética, sino también como forma de comunicación en el contexto de la exposición, porque al final de cuentas las exposiciones son estrategias de comunicación de la cultura. Entonces, en ese sentido, ¿qué elementos diferenciadores de como te decía hace rato, de la fotografía habrá que considerar que hace diferente a una exposición, por ejemplo, de la plástica, ¿no? O de los videos, etcétera? Yo creo que esta cuestión tendría que ser muy importante, con un alto conocimiento sobre la fotografía y la difusión de la fotografía. Un capítulo 2 que yo llamaría como preproducción, donde venga todos los elementos relacionados con la preproducción de la exposición, que es el trabajo de planeación, ¿no? De investigación, de curaduría, la generación de guiones, el contacto con los autores, con los creadores, los elementos legales en términos del contrato que se tiene que hacer. Toda exposición debe llevar un contrato documentado, aunque no se haya un cobro o algo así, siempre tiene que haber un documento que diga el contrato en términos de la prestación de la obra para poder exhibirla y los alcances que tenga esta exposición. Y si es el caso de los seguros, ¿no? Del manejo de seguros, habrá unos autores o tipo de obras que requiera el manejo de seguros. ¿Y qué implica esto? ¿No? Algunas recomendaciones. Un capítulo 2, un capítulo 3 que tiene que ver con en el anterior también ahí viene la conformación del equipo de trabajo. El capítulo 3 que tiene que ver con la producción, propiamente con la etapa de la producción, que implicaría esta cuestión del montaje, todo el trabajo que hay que hacer para el montaje, el diseño y operación de las estrategias de promoción y difusión de la obra y de la exposición como tal, ¿no? La identificación pues la caracterización de del objetivo meta, del público meta al que va dirigido,
las técnicas, las estrategias de difusión que se deben de considerar, etcétera. Y un apartado sobre o una cuestión relacionada con los servicios educativos, ¿no? De la exposición, aunque sean permanentes, siempre habrá que ir pensando en toda exposición que no es solamente los cuadros colgados y la información, sino qué tipo de actividades educativas o recreativas se pueden hacer alrededor de la obra de la exposición con diferentes tipos de grupos sociales, niños, jóvenes, adultos, viejitos, de todo tipo, precisamente para que vaya encaminado al conocimiento y apropiación de la obra, ¿no? De la exposición museográfica como tal. Porque si es hacer una exposición museográfica para que quede ahí nada más, pues no hay mucha diferencia con otro, ¿no? En este caso, yo creo que el elemento de los servicios educativos, en el caso de los de difusión, de los espacios de difusión, juega un papel importante del acercamiento de los públicos con la obra expuesta. Y el penúltimo capítulo, que es sobre postproducción, tiene que ver con el trabajo que se hace después de la exposición. Bueno, casi al final y al final de la exposición, que tiene que ver con los trabajos de evaluación, ¿no? de la exposición, el trabajo de desmontaje de la exposición y el trabajo de la sistematización y documentación de la experiencia, que permita conocer qué se hizo, cómo se hizo y cómo mejorarla, ¿no? Y un último capítulo donde venga la parte de efectivamente de las conclusiones. ¿Qué conclusiones das? ¿Qué recomendaciones harías en términos generales? Para que otras personas lo puedan usar este manual. Y bueno, esta parte del glosario me parece bien. Puede ir al final también, después de la obra. Entonces, bueno, va por ahí. Esperando que sea el primer caso. Si es el segundo caso, avísame. Entonces tenemos que hablar de otro tipo de estrategia. Porque sí es diferente a que tú hagas un manual a partir de una experiencia comprobada a que hagas un manual en el que no tienes experiencia, ¿no? Entonces eso implicaría más bien otro tipo de estrategia de trabajo. Sale pues, adiós.